¿Qué sucedería si tuviéramos todas nuestras necesidades satisfechas al alcance de nuestra mano, además de no tener que esforzarnos para obtenerlas, en un lugar determinado sin la capacidad de salir, siendo unos pocos los que tienen este privilegio de vivir en esta utopía, solo preocupados por reproducirse, cosa que conllevará un importante incremento en nuestra población, aumentando cada vez más y más, de forma exponencial, siendo cada vez más los pobladores de este espacio, y mientras mayor es el número de individuos en el espacio de este lugar se comienza a reducir, estando chocando hombro con hombro a cada paso que dan. A donde vean hay personas, más personas, para dar origen a las disputas, peleas y confrontaciones, aumentando al punto de llegar a modificar nuestro comportamiento, peleando cada vez más, ocasionando muertes y destrucción conforme avanza el tiempo, estando más preocupados por nuestro bienestar más de lo que les sucede a los demás, acabando con la vida de infantes, mujeres y hombres, matándose entre las familias, muriendo de manera cruel y despiadada, dejando de un lado la reproducción hasta el punto de que el clímax poblacional descienda y las muertes comiencen a contarse en millones por cosas tan absurdas, debido a que sus necesidades están satisfechas en todo momento, llegando al punto en que los pocos sobrevivientes ya no tengan interés de procrear, solo preocupados por ellos mismos, durmiendo, comiendo y defendiéndose de los demás, dando paso a la extinción de la raza humana, para finalizar por nuestro egoísmo, acabando con nuestra propia existencia, para dejar solo vestigios de lo que fuimos y acabamos. Bastante catastrofista, ¿verdad? ¿Y qué me dirían si existe un experimento que demuestra exactamente lo que les acabo de contar, en donde se crea una utopía y al final se extingue a una especie, un experimento denominado sumidero poblacional, o apodado Universo 25, un experimento del Dr. John B. Calhoun? Así que, ¡vamos al video! Universo 25 es el nombre que se le designa a un entorno artificial creado por el Dr. Calhoun, un etólogo que trabajó en el NIM en los años 60, en donde sus estudios se enfocaban en qué pasaría si los animales se les satisface todas sus necesidades: agua, comida, protección, temperatura. La única limitante solamente es el espacio, así que conforme van aumentando en población, sus libertades comienzan a disminuirse y la capacidad de caminar de forma continua se viera afectada. Para ello utilizó como modelo a los roedores, debido a su alta tasa reproductiva y alta velocidad metabólica. Y se le da el nombre de Universo 25 porque es el experimento 25avo que se realizaba del mismo modo, cambiando cosas significativas entre los estudios, y su estudio lo llamó densidad poblacional y patogenias sociales. Para tales propósitos creó un complejo de 2,5 metros cuadrados y con una altura de 1,37 metros, en donde los roedores pudieran escalar, pero no salir de él. Tanto los suministros de alimento, agua, limpieza, material para crear sus nidos y lugares para que los construyeran fueran ad libitum, mientras las condiciones de humedad y temperatura se mantenían a niveles óptimos. En pocas palabras, creó un paraíso para las ratas, para que esto incentivara que su único interés fuera la reproducción. Comenzando con 4 parejas de ratas sanas, donde el experimento duró 1471 días. El experimento duró 4 años y todos los días se le proporcionaba sus necesidades correspondientes. Y este estudio se puede dividir en 4 fases. Los primeros 104 días sirvieron para que las ratas comenzaran a formar familias, se habituaran a su entorno y comenzaran a procrear. La segunda fase, que abarcó del día 105 al 315, fue una época de bonanza. Cada 55 días la población se duplicaba, donde se formaron grupos sociales con un macho líder que protegía a sus familias. Las madres se reproducían sin mayor contratiempo, formándose territorios. Para el día 315, de tener una población inicial de 8 ratas, ya se contaba con un total de 600 ratas en este establecimiento. En la tercera fase, del día 316 al 560, se produjo un aumento en el tiempo que llevaba a la población duplicarse. De tomarle 55 días se tardaban 145. Todo esto porque los machos se pasaban el tiempo compitiendo entre sí por conquistar y mantener sus territorios para poder reproducirse, lo que ocasionó que muchos machos dejaran sus territorios y perdieron el atractivo por parte de las hembras, bajando la tasa reproductiva, mientras las hembras fértiles trataron de ocupar el rol abandonado de los machos, los cuales consistían en proteger los nidos, ocasionando que el periodo de lactancia se redujese y muchas crías fueran abandonadas o atacadas y devoradas por su propia madre, para alcanzar un máximo de 2.200 individuos que vivían en esta utopía,
que al final se convirtió en un mundo anárquico, violento y casi sin sexo. Finalizando el experimento y demostrando que una especie puede llegar a su extinción por la sobrepoblación, tomando en cuenta que siempre se les suministró todos sus requerimientos todos los días y jamás les faltaron, al contrario, los tenían de sobra. Para la cuarta y última fase, del día 561 al 1471, era la fase más violenta entre los grupos y dentro de ellos, presentándose un mayor canibalismo, no solo dirigido a las crías, sino entre las ratas adultas. Ya no había reproducción, pero un grupo de machos se atrincheró en una zona, donde se dedicaban exclusivamente al cuidado extremo del cuerpo, acicalando su pelaje todo el día, mostrando una total apatía, sin entrar en peleas y sin mostrar el más mínimo interés por las hembras. La mayoría de las hembras que nacían no tenían el mínimo interés por la reproducción, y pocas crías que nacían llegaban a ser adultos, siendo una que nació en el día 600 la última en hacerlo, para llegar al punto de que el día 920 ya no había ningún nacimiento, siendo la edad promedio de los sobrevivientes 2 años y medio. Ya para el último día del experimento solo quedaron 27 ratas, 23 hembras y 4 machos, siendo que el más joven de todos tenía solamente 987 días. Concluyendo que la superpoblación eliminó la estructura social y mental de los ratones, incluso con abundancia de recursos, donde el Dr. Callow dijo que el colapso se produjo cuando los ratones dejaron de comportarse como ratones, así comenzando su propia extinción. Y aunque los sobrevivientes del universo 25 fueron integrados con otras ratas y fueron completamente ajenas a jamás se reintegraron a su comportamiento natural. Y aun cuando se introdujeron nuevos especímenes durante el experimento para intentar corregir a esta decadencia, jamás se logró. Este experimento fue un trabajo real y no incluye un link porque este trabajo de investigación fue de los años 60 y no he encontrado este trabajo para poder compartírselos. Pero no es un creepypasta, un cuento inventado, sí fue algo que en verdad sucedió y les dejo un abstract de este estudio en la descripción. Lo que nos hace pensar, ¿es el mismo destino al que nos acercamos el ser humano? Tal vez nuestras condiciones sean un poco diferentes, nuestro universo más grande, pero si echamos un vistazo a las megaurbes como Tokio, donde la gente camina rozándose uno con otros, solamente existen las metas personales y profesionales, y se ha convertido en un entorno donde las personas tienen objetivos que difieren a la reproducción, pasando a tener un alto número de individuos asexuales, no es difícil pensar que estamos llegando a nuestro propio sumidero poblacional. Y entonces podría dejar el video en este punto para que queden atormentados durante un tiempo, dejándolos sin dormir y pensando qué va a pasar con el futuro. Pero como este es un canal de ciencia, vamos a buscar una solución a este problema, o a buscar si esto realmente va a pasar, o creando hipótesis para buscar si esto realmente va a ocurrir en la realidad. Comencemos con lo obvio, el estudio fue realizado en ratas, no en seres humanos. Nuestro comportamiento es mucho más complejo. E inclusive si este estudio se realizara en monos, sería una diferencia significativa en cuanto a compararlo con el ser humano. Aunque somos parecidos, tenemos unas diferencias significativas en cuanto al comportamiento. Como el hecho de que el ser humano es un animal que se compadece e intenta ayudar a los demás. No todos, es cierto, pero la gran mayoría sí lo presenta. Si no, y espero que no me malinterpreten, la gente minusválida no viviría en la naturaleza. La mayoría de las especies tienen un comportamiento de superioridad, no permiten que otros sean los que vivan. Ya saben, el más apto es el que sobrevive en la naturaleza y el débil es el que se muere. Pero el ser humano, aunque es un animal, es diferente. Se compadece, tiene la capacidad de sentir empatía, tristeza, apego, amor, desagrado a los eventos. Cosas muy humanas, aunque algunas personas parezcan que no las tienen, pero en general son rasgos que definen al ser humano. Tan es así que no solo vemos por nuestra especie, sino por la mayoría de las demás. Es por eso que el ser humano es el único animal que ha domesticado a otros. Y sí, alguien dirá que con fines productivos y de protección, pero ¿por qué el ser humano y otras especies no lo han hecho o siquiera lo han intentado? De hecho, en contraste con el estudio que vimos hoy, existen otros que demuestran que el ser humano no llega a tales extremos, donde se mantuvo a un grupo de estudiantes en las mismas condiciones. Supongo que eran becarios de servicio social. Y no llegaron al extremo del experimento. Pero aquí el problema de este estudio, el ser humano es un animal que tiene un metabolismo lento, llegando a vivir unos 70 años en promedio, no comparado con los 3 o 4 años que llegan a vivir unas ratas.
lo que significa que para realizar una investigación certera se necesitan encerrar a un grupo de personas durante 100 años o más, dándoles todos los servicios para así determinar si esto ocurre. Y para ello, técnicamente tendremos que romper todo reglamento ético y moral para demostrar tal cosa, dejando de un lado nuestra humanidad. También sería de suma importancia determinar si esto sucede con las demás especies, a lo mejor utilizando otro modelo como los insectos, donde su comportamiento es más simple y presentan hábitos de grupos mucho más grandes. O así van a suceder las cosas, ¿cómo prevenirlas? Cosa que el Dr. Kalou intentó deducir y remediar, pero como siempre pasa, descubres algo muy importante y todo lo demás queda opacado. Pero de ser cierto este destino, no solo nosotros nos estamos acercando a tal, sino también a las especies que hemos intentado ayudar. Esto se debe que al crear reservas naturales donde se crea una utopía para las especies, lo que hacemos al impedir que un depredador se alimente de ella, solo ocasionamos este destino, haciendo que la cacería de algunas especies sea un mal necesario para controlar sus niveles de población, y con ello me refiero a la cacería controlada, no a la clandestina. Al final solo el tiempo dirá si el ser humano va a presentar dejando como recuerdo su existencia, su arte, arquitectura, escritos, lo que descubrimos y lo que fuimos, o si seremos capaces de remediar esto. Solo nos queda esperar y ser artífices de nuestro futuro. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo te invito a que te suscribas, y si aún no conoces mi canal City Gamer te dejo un enlace para que te des una vuelta. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo.